¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí en Madridismo al Día TV. Hoy 7 de octubre, viernes, buen día, ¿eh? Buen día, los viernes son disfrutones, se pasa bien. Y quiero que charlemos un poquito de toda la actualidad del Real Madrid, que obviamente pasa por varios nombres propios, uno por encima del resto, como ya sabemos, que es don Karim Benzema. Y Y bueno, hablaremos de Modric, de las palabras de Ancelotti, que 11 sacará el Madrid ante el Getafe, todo está una semana del Clásico, en fin, ya habéis visto, ¿no? Lo que os he puesto en la portada, no por mí, que realmente yo confío en Karim, sino que hay cierta sensación de inquietud por parte del madridista respecto a Benzema. Hola Fernando Rodríguez, muy buenas, bienvenido al directo, Fer Rubio, ¿qué tal? Los Fernandos ahí a tope, a este directo. Bonita camiseta, Kike, muy buenas tardes. Bueno, está bien, ¿no? Camiseta de Tchouaméni. Ahí está. Aurelien Tchouaméni. Malas noticias lo de Benzema. Sí, son malas noticias, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Doble clásico la próxima semana en básquet y en fútbol. El miércoles primero. Perdón, el jueves. En Euroliga y luego el finde ahí ante el Barça en Liga. En el Bernabéu. Se ha llevado mal la vuelta de la lesión de Karim. No termino de creerme que es por cansancio, dice Mike Angulo. Yo la verdad es que pienso que no se ha llevado del todo bien. No se ha llevado del todo bien. A los hechos nos remitimos, ¿no? Cuando es tan evidente que un futbolista no ha empezado bien la pretemporada, tarde, mal, sensaciones raras, ha marcado goles porque es muy bueno, pero muy por debajo de su prime, como fue el año pasado, y que ves que físicamente no está tan ágil, tan chisposo, con tanta agilidad, algo pasa. Y luego de cara a gol estamos viendo que su índice de confianza es bajo. Es bajo, es la realidad. La Atenea de ahí atrás también está bonita. Sí. Chicos, por fin, si vais mirando alguno de vosotros, ya miraré yo también. Pero si alguno va mirando en la web y sabe algo de la camiseta de baloncesto, me la quiero comprar con el nombre de Yanan Musa. Yanan Musa quiero llevar ahí atrás, chavales. Quiero la camiseta de básquet. El set, pues cambiaré la camiseta de la Guerra de las Galaxias que tengo atrás, de básquet de hace 2 años, y la cambiaré por esa. Ya el año pasado acabó muy tocado. Es preocupante, sí, bueno, pero es normal que termine la temporada tocado después de tantos partidos, pero es que ahora no acabamos de empezar la temporada y verle en estas sensaciones tan bajas, pues a mí me preocupa, la verdad. Pero oye, confianza también. Es Karim de quien estamos hablando, ahí lo tenemos. Yo pues me pondría 200 camisetas de Benzema, aparte de esta, me compraría no sé cuántas, porque yo lo adoro, lo amo, le tengo muchísimo respeto en todos los sentidos y admiración, ¿no? Creo que ha luchado siempre en una situación compleja a nivel contexto y lo que ha conseguido me ha parecido brutal como futbolista en el Real Madrid. Saludos, Enrique Domínguez, ¿qué tal? Edu14, ¿qué tal vas, macho? ¿Cómo lo llevas? Te lleva un tiempín sin ver en los directos, si no me equivoco. Ayer, lo siento, no pude estar. El directo de Twitch de por las mañanas me está pegando un poco duro, ya os lo advierto. Me está haciendo que a veces termino un poquito cansadillo por preparar los vídeos y además llevo unos días sin dormir bien, por eso me ha costado hacer los directos, pero hoy aquí estamos viernes y no quería faltar a la cita. A ver, yo no sé si es por cansancio. Yo sí creo que puede ser por cansancio. Porque al final cuando un jugador acaba de recuperarse no tiene el mejor ritmo de juego. Ya ha jugado 180 minutos consecutivos. Ahora con el partido de Champions otros 90 ahí. Y yo creo que sí que puede ser. Yo no creo que mienta ahí el Madrid, ¿eh? En eso no... ¿Qué tal, J. Martins? Bueno, los miembros del canal ahí a tope como siempre en los directos. Ya habéis visto que os hemos subido vídeo del Facu Campaso. Mi opinión respecto a la oferta formal presuntamente del Real Madrid, que ha salido a la luz desde Argentina y desde España. También un vídeo sobre Jude Bellingham, que no está funcionando muy bien, pero espero que lo apoyéis y lo comentéis. Así que ahí tenéis vídeo al respecto de Jude Bellingham, que a priori, presuntamente, ponemos encima de la mesa, sería el elegido en el centro del campo en el 2023 para ser ese, pues eso, ese jugador que recoja el testigo futuro, ojalá, de Modric o de Kroos. Muchas gracias, dice Edu14. Bien, tío, muchas gracias. Eso te iba a preguntar, hacen falta más directos. ¿A qué te refieres, Edu? Cuéntame, explícame. Han sido 2 que he faltado, los demás he estado aquí al pie del cañón, ¿eh?
Pero ni convocado, por si hay que meterle... No, porque si está cansado, efectivamente tú no le puedes meter a jugar. Si de verdad tiene una fatiga muscular, el problema es que el músculo se puede lesionar. O sea que tienes que dejarle en barbecho 3 o 4 días, que descanse, que el músculo recupere, sin grandes esfuerzos, y ya de cara al martes, con esos 3 o 4 días que tendría, llegaría al martes presto y dispuesto para poder jugar. Pero tampoco soy médico, simplemente me baso en mi experiencia de fútbol sala. De cuando he jugado, pues yo tenía sobre todo carga muscular en el muslo, a mi nivel, y es verdad que yo a los 3 o 4 días ya me notaba mucho mejor y ya pudiendo competir normal. Entonces es eso, hay que evitar ciertas cosas. Enrique Soria, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero vamos, que no soy médico, ¿eh? Yo ojalá simple y llanamente que Karim esté bien y punto. Eso es lo que espero yo y esperamos todos. De igual manera... ¿Qué iba a decir? Uf, es que estaba viendo aquí una cosa. Joder, noticias del mundo, tío, que me dejan tocaete. Pero bueno, nada grave. El tema es que una lesión muscular ahora es poner muy en riesgo el Mundial. Bueno, el Mundial, por supuesto. Hay que tener en cuenta, muy bien, Mike, el tema del Mundial. Es un factor que hay que tener en cuenta para todos los equipos, sobre todo los equipos top, que tienen a muchos seleccionables. Al final, el Mundial es un hándicap que está ahí. Aunque ya os digo que de cara al Clásico, por ejemplo, pues van a dar todo, tanto Barça como Madrid. No me imagino un jugador de Madrid o Barça yendo a medias a jugar. A medias sin ir con todo el esfuerzo. Con medias van puestas, obviamente. Ahí está el chiste del día. Yo tengo la sensación de que Benzema más pronto que tarde va a mejorar de verdad, pero bueno, es que contra el Shakhtar hizo en realidad, si lo analizáis fuera del área y fuera de lo que es definición de gol, hizo un muy buen partido. Hizo muy buen partido. Obviamente, pues a Benzema también se le piden materializar situaciones y goles, que gol ha demostrado tener. Hola, Kike, estoy muy preocupado por Benzema, jugó muy bien el Real Madrid de baloncesto. Bueno, a mí no me pareció que jugara muy bien el Real Madrid de baloncesto, me parece que compitió en un contexto difícil y en un partido donde no te salen las cosas, ganas, y eso es importante. Debieran subir a Iker Bravo para dar descanso a Benzema. No entiendo para qué tienen la cantera. Es una cuestión de Ancelotti. Oye, contarme qué es lo que ha pasado con el césped, porque, bueno, he escrito a Edu para la semana que viene que venga al canal, le tendremos probablemente, ¿vale? Me lo tiene que confirmar aún, pero le preguntaré a ver qué pasa con el césped. Pero yo lo vi bien, el césped, frente al Shakhtar, hombre, no lo vi perfecto, pero muy buenas condiciones. Quique, se está rumoreando mucho lo de la supuesta cláusula de Haaland. ¿Tú qué crees? Yo creo que puede existir una cláusula, pero que exista una cláusula para el Real Madrid que Mino Raiola, en paz descanse, firmara, no es garantía de que vaya a venir. Es garantía de que si el jugador quisiera salir el Madrid, no tendría que negociar con el City, lo cual está muy bien. Pero es que yo no tengo claro de aquí a 2 años, año y medio, que Haaland se quiera ir. Aunque, por supuesto, todo eso está muy bien firmado porque te guardas una carta. En básquet se hizo lo que se tenía que hacer, ganar, correcto. Era un partido con un 33% en tiros de 3, 19 pérdidas, Jules sumó muchas pérdidas tontas, Sergio Rodríguez estuvo muy mal, luego Chus hizo alguna rotación rara con Mario Gesson ya, que me pareció que tuvo muy buenos minutos, parecía que iba a reventar el partido, y luego tras un par de fallos y haciendo una muy buena defensa durante el partido, pues no le dio mucha bola. Raro, pero vamos, también John Chus Mateo confió mucho, ya lo sabéis. ¿Cómo estás, madridismo? ¿Qué tal, Gerardo? Era obvio que Karim no iba a rendir tanto esta temporada, correcto, porque ahora está en la selección. Esta temporada Benzema no debería ni ser titular. Bueno, en esto último no estamos de acuerdo, Gerardo de Jesús. En lo demás sí estoy de acuerdo. Obviamente hacer la temporada que hizo el año pasado era imposible, porque eso es una especie de temporada de semidios. Eso es muy difícil que un jugador lo vuelva a repetir, en general. Solo los que han sido pues, los Cristiano o Messi, ese tipo de nivel. Pero yo confío en que Karim va a seguir siendo clave y este año va a ser un 9... que va a tener momentos decisivos de nuevo. No va a meter el mismo número de goles, casi obvio, no va a ser tan constante, pero yo confío en el equipo, confío en Vinicius, confío en Rodrigo, confío en Valverde, confío en el centro del campo, confío en muchas cosas. A partir de ahí ya veremos cómo van los temas, pero yo confiar en este equipo confío. Dar like, por cierto, si os gusta el vídeo, el directo, los contenidos, si queréis apoyar este canal, es una manera de apoyarlo gratis. Y luego, por supuesto, a los que en algún momento durante estas semanas habéis hecho donaciones, superchat, habéis dejado, pues en este caso, vuestra inversión en el canal, pues muchísimas gracias por apoyarlo también. Lo de Benzema, difícil de repetir, muy difícil. Lo de Karim entra en la normalidad, la situación preventiva a pocas semanas de un mundial, cero riesgo de cara a una posible lesión, dice Fernando Rodríguez. Puede ser,
Efectivamente, tíos. Yo creo que Ancelotti, por su carácter, no va a ser quien le diga a Hazard que no juega o a Mariano. Y dé la sorpresa con Iker. No, yo no veo metiendo a Iker Bravo. ¿Qué pasa entonces con los chicos del Castilla? ¿Qué de Iker Bravo? Pues eso habrá que preguntárselo a Ancelotti, que no apuesta por la cantera, ni por ninguna estrella de la cantera. Yo, desde luego, Sergio Arribas tengo claro que es jugador del primer equipo, por ejemplo. Creo que hay que darle chance, bola, minutos, no digo de titular, obviamente, pero que vaya sintiendo el olor de la primera camiseta del Real Madrid, entrenar con el primer equipo y tener minutos ya como un secundario dentro del Real Madrid. Sobre todo teniendo en cuenta que arriba tenemos a tipos como Mariano Díaz o Eden Hazard, que son de dudosa reputación deportiva a día de hoy. Cada uno a su nivel, obviamente, y categoría. Hazard es mucho mejor jugador, pero ya vemos lo que hay. Lo que no es normal después de estar 20 días parado, meterle 2 partidos seguidos. Esto que dice Enrique Soria, analizándolo fríamente desde un aspecto médico, que yo no lo soy, habría que preguntar si es muy normal. Yo creo que le hubiera metido desde el principio, pero a lo mejor 65, 60 minutos para intentar mitigar. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el partido frente al Shakhtar no estaba decidido. Y yo creo que si el partido frente al Shakhtar hubiera estado decidido, con alguno de los goles que tuvimos, que fue un milagro que no metiéramos tantos goles, no metiéramos 7 goles, podemos haber metido 7, 8, 6 goles, me da igual. Pues me parece que ahí ya sí hubiera quitado a Benzema, hubiera metido aunque sea Mariano ahí. Ceballos fuera hasta 2023, no lo descartaría. Ceballos es un jugador que le cuesta recuperar, así que vamos a ver. Creo que ha influido en no ganar los partidos holgadamente, efectivamente, Mike Angulo. Yo creo que sí, creo que tiene que ver mucho el tema de no meter goleadas, no ganar fácil esos partidos y vaya, creo que por ahí está el tema de que Ancelotti no lo fiara a otros jugadores y mantuviera a Karim Benzema. Buenas tardes, David Miró, ¿qué tal? Bienvenido a este directo madridista. Y mientras charlamos de Benzema, que es el gran nombre propio, obviamente, de la actualidad del Real Madrid, me gustaría, por una parte, que me dejéis vuestro posible 11 de cara al partido de mañana frente al Getafe, ya que mañana no vamos a tener directo, exceptuando para los miembros plata y oro del canal, que estaremos con ellos, comentando, reaccionando en vivo al partido, pero no estaremos haciendo previa. Y bueno, vaya, me gustaría que dejéis vuestro 11 si os parece bien aquí, para ver si acertamos o qué. Porque yo el 11 no lo tengo del todo claro. Saludos, no sé por qué no me salíais, Mugen, ya sabes cómo funciona. Si no salen los directos en modo alerta, en modo warning, en modo vídeo salto, yo lo que haría sería quitar la campana de YouTube y volverla a poner. La campanita, que es clave para todos los que os suscribís, campanita importante. Y también darle like al vídeo, al directo, por fin, si os gusta. Buenas tardes, Antonio Fuentes González, ¿qué pasa? Dice Bart, que es la primera vez que comenta en este canal, bienvenido, el Madrid veo que está jugando a medio gas. Bueno, a mí contra el Shakhtar me gustó. Al margen de que no goleamos, creo que generamos mucho y jugamos muy bien. Y con un muy buen ritmo de presión, sin balón sobre todo. Me seguía poniendo que si quería que me notificasen cuando empezase. Hombre, eso siempre te debería parecer. Es decir, media hora antes creo que es... te sale la opción de notificar el directo. Hola, William, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Es que la mayoría de goles se los comió el Benzema, no lo ven fino, por eso no lo convocaron. Hola, Enrique Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? Muchos tocayos, Enrique Soria, Enrique Aguirre y alguno más que a lo mejor me dejo, mañana apuesto por Lucas, pero Lucas no está convocado, ¿no? ¿O sí? ¿Lo han convocado a Lucas? Porque andaba... lesionado hasta hace poco. Ah, sí, está convocado Lucas. Bueno, podría jugar Lucas. Tener minutos, nada más que viene de lesión. ¿Para qué queremos más? Pero es que Carvajal hay que guardarlo un poco, que si no ya sabéis que se lesiona rapidito. Miguel Huerta desde México, ¿qué onda? ¿Qué tal? Vamos, Miguel, vamos. Oye, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Freddy Kaegi Tellez. No sé, cosas de YouTube, pues eso, ya sabes. El 11 por el cual apuesta Manu Meléndez, que es un tío que se moja, sí señor. Lunin, Mendy, Álava, Militao, Carvajal, Kroos, Tchouaméni, Modric, Valverde, Rodrigo y Vinicius. Pudiera ser. A ver, Leo más 11, el de Alfredo Campos Ruiz, Lunin, Nacho lateral derecho, en el izquierdo, Álava, centro Militao Rudiger, central Tchouaméni, Kroos, Valverde, centro del campo, arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius, 11 de Alfredo Campos Ruiz. David Miró, pues a mí la segunda parte ante el Shakhtar me sobró, fue bastante aburrido. Si te fijas, las paradas del portero contrario no hubo ninguna que llevara a gran peligro.
bueno, en la primera parte, los 30 primeros minutos, el Madrid pudo marcar 4 goles. Y luego en la segunda parte también pudo marcar. Benzema tuvo 2 o 3. No sé. Digo, en la segunda parte Benzema pudo marcar un par de goles. Que ya el hombre estaba desesperado. Y la gente del Bernabéu ya le veía desesperado a Karim. En el segundo tiempo el Madrid atacó, pero cuidando abajo también, nos dice William. Buenas tardes, Miguel Huerta. ¿Jugará Modric? Debería. Porque si lo quiere tener con cierto ritmo, no sé si de titular, pero con un mínimo de ritmo, tanto aquí como en Varsovia ante el Shakhtar, debería ser un jugador que tuviera minutos, ¿no? ¿Qué te pareció lo de Rudiger con la pizza? Ah, bueno, que se fue con una pizza, pues de puta madre. Tendría hambre el chico. No, yo creo que es de lo más normal, ¿eh? A mí me parece muy bien. Además, yo amo la pizza. A los directos no se les puede dar gracias. Francisco, no sé si te refieres superchat o algo de esto. Sí, sí se puede. Ahí, aquí, en mostrar apoyo creo que es, ¿no? O en, no lo sé. Pero yo diría que sí, que sí. Está el superchat, ¿no? El superchat es donde la gente me ha hecho donaciones, siempre. Es que yo lo veo como creador de contenido, no como usuario. Roberto, ¿qué tal, hombre? No estés triste por lo de Benzema, que se va a recuperar, ya verás. Modric mañana todavía no jugará. Dice Alfredo que todavía no va a jugar Modric. Bueno. Dice Mario Luni, creamos más ocasiones desde hace mucho tiempo. Mario yo creo que tiene cierta satisfacción viendo que el equipo genera cosas. Estará al salir el comunicado de Blas con el Facu, creo. ¿Qué dices, Mario? ¿Qué dices del comunicado de Blas? Será el comunicado del Real Madrid. Aunque tú... Ah, bueno, claro, ya te entiendo, Mario. Perdóname, es verdad que el Real Madrid de baloncesto antes tiene el comunicado de Sánchez Blas y luego el comunicado oficial. Sí, señor, sí, señor. Perdóname que estoy en Panau. No me sale la opción, lo puedo hacer en vídeo. Bueno, tú tranquilo, no te preocupes. Si lo quieres hacer en vídeo o lo que sea, perfecto. Francisco, muchísimas gracias, tío. Yo es que aquí se hace superchat. Hay una opción que es superchat. Pero vamos, que no pasa nada, sin más. Luka Modric hace mucha falta en el motor para tener más claras de gol para Karim. Correcto, totalmente de acuerdo, Bart. Constantino Carvajal, hola, tranquilos. Benzema estuvo de baja 3 semanas y no falta gol. Vinicio Rodrigo Fede, tal. Hombre, Benzema es clave de cara a gol. Sin él, chungo lo llevamos a larga vista, pero sí, a vista de pájaro. Pero es verdad que a corto plazo los chavales lo han hecho muy bien. Tenemos mejor defensa y mejor media que el año pasado, pero encajamos más goles. ¿Cómo se explica? Porque la defensa es una cuestión colectiva, no individualizada. Siempre os lo digo. No es una cuestión de que defienda los 4 de atrás mejor, sino que defienda todo el bloque. Y a veces hemos tenido problemas y despistes conjuntos. El Madrid genera muchas ocasiones. Echan falta un animal del gol de estilo de Haaland. Un tío que te marque entre 40 y 50 goles. Bueno, el año pasado nos echó de menos. Este año puede que sí. Quique, cúrrate el 11 del Real Madrid hoy contra Suecia, qué cabrón. Ese va a estar el del Real Madrid, Esa está atinado, porque va a ser medio Real Madrid eso. Espero que ninguna se lesione. Porque claro, con esto de la selección española femenina, el Real Madrid se tiene que comer muchísimos minutos de jugadoras. Tenemos que mejorar en defensa otra vez. Hay que mejorar en defensa como bloque defensivo, no solo en defensa. Insisto, repito y lo digo. Yo creo que el equipo ha tenido momentos de despistes que les ha jugado una mala pasada. Al margen de un despiste que pueda tener Álava en defensa, es una cuestión de que el equipo no presione bien en ciertos momentos. Aunque ante el Shakhtar presionamos mejor. Si en realidad el Shakhtar llegó 2 veces. Una que fue el gol y otra que fue una de Mudryk en un contragolpe cogiendo la espalda de Carvajal. O sea que eso fue todo. El portero debe influir en la defensa, gritar a la defensa, nos dice Manu Meléndez. No sé si por ahí Courtois tendrá algo que ver, pero yo creo que no. Dice Hussein, Boumidi, Real Madrid 14, que tenemos que mejorar en defensa otra vez. Preocupante el nivel defensivo de Carvajal y Álava en este arranque de temporada, nos dice Fernando Rodríguez. A ver, qué picor, macho, espera. Lo de Campazo al Madrid... es que llegué tarde y acabo de oírte que dijiste algo de comunicado. Ah, no, Antonio, tranquilo, no, tío, no hay ningún comunicado. Estaba diciendo Mario, un seguidor del canal, miembro de Madridismo al Día, que el Real Madrid siempre que anuncia jugadores, antes de anunciarlos oficialmente de manera formal, lo que hace un periodista, que es Carlos Sánchez Blas, es comunicarlo vía Twitter, y es la verdad. Ahí te lo está explicando Francisco, el tema del superchat.
¿vale? Para que lo tengas en cuenta. ¿Crees que la baja de Casemiro hace que defendamos peor? No. Creo que es una cuestión colectiva, repito. He visto el vídeo antes del Facu y si él se cree que el Madrid le va a dar lo de Michic, la lleva clara. Estoy de acuerdo contigo, Mario. El Real Madrid se tiene que mantener fuerte y con cierta situación de beneficio. Roberto Given, ¿qué pasa, Roberto? Vamos, Madrid, ¿qué me gustaría para el clásico? Sobre todo que el Real Madrid salga a ganar y con ganas. Nada como el clásico pasado, por favor. Sí, sí, tranquilidad. Que yo creo que el Real Madrid va a encararlo de facto bien el partido. Fue que picor. Oh, es que ha estado por aquí limpiando la persona que tenemos. Y ha limpiado todo súper bien, pero es verdad que normalmente queda un poquillo de polvo en el aire a veces. Y por eso. Y como los ojos me afecta, tengo sequedad en los ojos. Pues bueno, ya sabéis cómo es el clima de Madrid, los que conocéis Madrid. Pero vamos, que confianza, chicos, en el clásico, confianza. No hay motivos para no confiar, digo yo, Oye, que parece que el Madrid está hundido en la porca miseria. ¿Cómo somos? También los madridistas exigentes, Ayer debutó Endrick como profesional con el Palmeiras, el primer equipo, lo sé. Y ha habido bastante atención mediática. Bastante atención mediática. Pero, bueno. Con tranquilidad, ¿no? Vamos a estar tranquilos con Endrick. No hay que ponerse nerviosos. Hay que tomárselo con la calma chicha que merece el caso. Vamos a poner un poquito el ventilador. Yo al menos aquí tengo calorcete. Oye, ¿vosotros pensáis en serio que el Barcelona valora para el año que viene, como dijo Pedrerol, la vuelta de Messi? En serio. Además, es que no sé si ha sido el CEO económico que ha dicho que Messi siempre como que será del Barça y siempre tendrá las puertas abiertas. Anda, mira, hablando del Barça. A ver, Cristian, ¿qué nos cuentas? Tú que eres del Barça. Veo que has puesto Vizca Barça, así que intuyo que serás del Barça. ¿Qué opinas de la posible vuelta de Messi de cara a la próxima temporada? Como empate el Inter, señores, dice Mike. Ojalá que juegue. Dice Joxan Lanza. Vale, Cristian, pero aparte de Vizca Barça, ¿sabes decir algo más? Háblanos de lo de Messi. ¿Te hace ilusión la vuelta de Messi para el año que viene, si se diera? Que lo traigan, dice Alejandro. Esperemos que Courtois, dice mi padre, juegue el clásico. Bueno, mi padre no confía mucho en Lunin, la verdad. Dice J. Martins, nuestro miembro de Madridismo al día. La exigencia hace grande al Madrid, correcto. Quique Madrid, otro tocayo, hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Quique? El Madrid ha funcionado muy bien sin Benzema en los partidos que estuvo lesionado. Rodrigo se está destapando. Buen punto de vista positivo por parte de Quique. Aún piensa que vendrá Messi al Barça. Claro, sí, gratis. Va a venir, sí. César García, espero que vuelva muchos años y cuanto más caro mejor. Messi cada año será más lastre. Yo creo que el Barcelona, después de lo que en cierto modo le ha costado quitarse a Messi de encima. Dice Cristian, hombre, el mejor jugador de la historia y que nadie lo niegue. Ya, pero que te estoy hablando de para el año que viene, no de la historia, no de hace 2 años, no de hace 5, ni de hace 10, ni de hace 12. Te hablo hoy, día 7 de octubre. ¿Tú querrías que vuelva Messi la próxima temporada 23-24 al Barça? ¿Te parecería un buen movimiento? ¿Te parecería un mal movimiento? ¿Te parecería algo descabellado? ¿Te parecería correcto? ¿Te parece que económicamente el Barça debe permitirse un movimiento de tal calado? ¿Te parece bien todo lo que se filtró en el mundo respecto a las presuntas exigencias económicas que puso Messi para renovar la anterior vez? Un poco por ahí te pregunto. Estoy segura que mañana gana el Madrid, dice María Ortiz, seguidora habitual de Madridismo al día. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ya os veo aquí habituales, desde al otro lado del charco, muchos de vosotros. Si Courtois no está bien, ¿para qué forzar? Dice Manu Meléndez. No, si es que el problema no es que haya que forzar a Courtois, el problema es que el Lunin dé garantías de seguridad. Es a lo que se refiere mi padre. Si mi padre no dice que haya que forzar a Courtois, el problema es que le preocupa a Lunin. Es su opinión. Y Cristiano Ronaldo que se vaya al Madrid. No. Cristiano Ronaldo está bien donde está, le adoro, le quiero y ya está, pero fuera. Habría que pensarlo, porque económicamente el Barcelona no está bien y creo que tiene muy buenos jugadores, le falta gol. Joder, pues con Lewandowski habéis fichado gol, macho. Desde luego, si tenéis gol ahora mismo, es evidente gracias a Lewandowski. Que hombre, ahí están los números. Gracias, Ana Paula, por ese super chat. Ana Paula me está pidiendo una imitación, porfis, pero una imitación en general, ¿no?
no sé qué, Poke, Obrevo, Busak, Fritz, Stark, De Blecker, Poke. ¿Poke? Un poquito así de Mourinho, ya que ha hecho Ana Paula ese superchat. Hay un poquito de pildorita de imitación, pero no me pidáis hoy muchas imitaciones, porque hoy estoy cansadete. Tengo la cabeza como la tengo. Sabrá imitar a Florentino, tendría que trabajarlo. Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Álava no está teniendo buenos partidos últimamente, ¿no sería mejor darle más oportunidades a Rüdiger? Bueno, es que para Ancelotti, David Álava es clave. Es clave. Y al final los jugadores que son claves para el entrenador los mantienen incluso en días y partidos que no han estado bien. Oye, estoy viendo que en Sports Trending en Estados Unidos... Ah, no. Algo de Draymond Green, ¿no? ¿Draymond Green a los Lakers? ¿Cómo es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien sigue NBA? Courtois nos tiene mal acostumbrados a su lado cualquier portero, parece de nivel medio bajo, nos dice Alejandro. ¿Cuál sería tu top 5 de los mejores jugadores de la historia? Dice uno de nuestros miembros del canal, Byron Salazar. Pues es súper complicado, pero... Aquí habría que matizar. De los que yo he visto en vivo o he seguido... O sea... Habría que matizar ahí. Si te refieres a los que yo he visto... O de toda la historia del fútbol, blanco y negro... O sea, eso habría que matizar. Vamos con una ronda de pulgares arriba. El canal se lo merece. Gracias, Ferrubio. Si queréis dar like, apoyar el canal, bien. Bien, todo suma. Por favor, menciona a Sergio Arribas. Josma, lo he mencionado. Al principio del canal, no sé si estabas, Josma1972, cuando he comenzado el stream de hoy. Pero yo estoy pidiendo a Sergio Arribas en el primer equipo. A Monchi se le está comiendo el personaje. Bueno, a Monchi siempre se le ha comido el personaje porque es un personaje muy público, notorio, con una buena protección de prensa en Sevilla, con un muy buen grupo mediático también en España, que tiene buena relación con él. Complicado. Es complicado. Monchi sabe vender muy bien el pollino. Aquí en España decimos, sabes vender muy bien el pollino. Monchi, aparte de ser un gran director deportivo hasta hace poco, ahora ya, quizás no ha sabido manejar los últimos recursos del club, creo que ha sabido venderse muy bien. De hecho, en un momento dado sonó para el Real Madrid. Yo dije, wait. Hola, Quique, ¿para cuándo se sabrá algo de Campazo? Dice Francis Camarema. No lo sé. No tengo información, no soy periodista, pero yo no creo que deba tampoco demorarse mucho. Campazo ya está viendo los equipos pretemporada circular y no tiene hueco. De toda la historia del fútbol, para un posible vídeo para que puedas exponer tu opinión. Eso estaría bien, ¿no? Un top 5 de los mejores jugadores de la historia del fútbol estaría bien, pero ya te digo que si vamos a lo que yo he estudiado de fútbol, que en el caso de jugadores obviamente de los 70, 60 u 80 al principio, finales, he tenido que estudiarlos, pues por supuesto Don Alfredo Di Stéfano, que además ayudó a cambiar el fútbol, no solo el Real Madrid, Pelé, Maradona, es decir, estos tres estarían seguros. Pelé, el líder del Brasil de los 70, pero aparte jugador descomunal, le faltó competir en Europa, el Madrid en su momento le quiso fichar, Maradona no hace falta ni explicarlo. Luego Johan Cruyff podría estar por ahí perfectamente, Cristiano Ronaldo podría estar por ahí perfectamente, te estoy poniendo top 10, Ronaldo, Nazario, Zidane, Messi, en un top 10 histórico estoy hablando, ¿vale? Entonces de ahí habría que desgranar cuál es el top 5, pero os estoy poniendo el top 10, ¿dónde estarían algunos de estos? Quique, ¿tenemos a alguien más entre algodones para el sábado? No que yo sepa. Pelé, Di Stéfano, Maradona, y para completar los 5, los 2 restantes pueden ser muchos jugadores. Cristiano Ronaldo, el gordito, Messi, etcétera. Bueno, mi padre y yo pensamos muy parecido porque tenemos gustos muy parecidos. Mike Angulo, Solari, asesor del femenino. No es asesor del femenino, es lo que pasa a ser director de Valdebebas, de todo el fútbol, área fútbol, cantera, masculino y femenino, pero él va a tener una vinculación global, no precisa en el femenino solo, aunque incumbe en sus tareas presuntamente. Habrá que detallar de todas maneras cómo va a funcionar esto. Dice José Luis, la única forma para que Ancelotti ponga jóvenes es que el club fiche poco el próximo año. Bueno,
poco mucho, creo que su filosofía es la que es. Yo pienso que de cara a 2024 las cosas van a cambiar en esta filosofía porque llegará un entrenador, creo yo, más joven. Pero alguien se puede creer que que Benzema está agotado o que le ha pedido descanso a Ancelotti. Benzema es un jugador que le gusta jugarlo todo. ¿No será que ha vuelto a recaer de la lesión al final? Yo creo, Daniel, en el Real Madrid de fútbol masculino, el primer equipo, se filtra absolutamente todo. Si fuera así, yo creo que ya hubiera salido. Periodistas que tienen info del Real Madrid, en este tipo de casos, yo creo que podrían sacar esa info bastante gente. Quique, la siguiente temporada el nuevo mediocampo del Madrid será Tchouaméni. Muy buena. Sí, señor. Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Bueno, ya visteis el partidazo que se cascó Jude Bellingham ante el Sevilla. Yo no digo nada, pero este chico ha empezado esta temporada más fuerte que la anterior y más protagonista, ¿eh? Ojito cómo crece el de Birmingham. Como meta Xabi Alonso al Leverkusen en Champions, ojito. Bueno, el Leverkusen tiene buen equipo, ahora necesita un buen entrenador y que recuperen a Florian Wirtz. Con todo y con ello, vamos a ver el Leverkusen hasta dónde puede escalar. Va a estar complicado los puestos Champions, pero vamos a ver qué pasa. Con estos líos de la selección femenina, al Madrid le han llevado un montón de jugadoras a la selección, y eso me preocupa. Porque además las lesiones en el femenino se recuperan diferente, y las lesiones graves son gravísimas. Lo hemos visto con las lesiones de Cruzado. Nada, Josma, tranquilo. Oye, y Paco Gento debería estar en un top 15, top 10 también de históricos. Más que nada, entre otras cosas, ha ganado 6 Copas de Europa, siendo un jugador clave. Clave, al menos en 5 de ellas. Lo de Gento era un espectáculo. Mi padre y yo hemos visto vídeos, bueno, mi padre lo ha visto, claro, jugar, yo no. Yo he visto vídeos de él, que me enseñó desde pequeño mi padre, el Real Madrid del origen, del punto de inflexión con Di Stéfano, con Rial, con Canario, con Gento, con Santa María, con Marquitos, del Sol, o sea, un equipo, eso era un espectáculo. Obviamente con Copa, que no estuvo muchos años, creo que estuvo del 59 al 62, estuvo 3 años, pero un futbolista que se ganó un Balón de Oro por aquel entonces, una figura emblemática en el fútbol francés y que, pues bueno, en el Madrid dejó calado. Había gente incluso que decía que tenía más calidad que Di Stéfano. También incluso por ahí estuvo Didi, aunque poco tiempo, en modo anécdota. Se podría hacer, de ese Real Madrid se podría hacer un vídeo. Lo que pasa es que a mí me gustaría alguien con más años que yo, obviamente, que lo hiciera. Espero que no pase nada con las internacionales del Madrid femenino, dice David Fernández Vigo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo lo llevas? 8 del Madrid femenino en la alineación de hoy, ¿no? ¿Me podéis pasar el enlace, porfa? Del 11 que saca España contra Suecia. Que ha habido una pelea entre Draymond Green y Jordan Poole. Una pelea entre Poole y Draymond Green. Uy, 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 uy. Hola, 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 hola. Hola, 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 Draymond Green. ¿Qué puñetazo le ha metido? ¡Hostia! Nada, Draymond Green está fuera de los Warriors, le van a echar, ¿eh? Por eso decían lo de los Lakers. A lo mejor se va. ¿Qué puñetazo le ha metido? ¿Le ha metido un jab? ¡Uf! Le ha echado ahí. ¡Pah! Madre mía. ¡Buah! ¡Qué horror! Como lo de Mirotic y Bobby Portis, ¿eh? ¿Os acordáis lo de Bobby Portis y Mirotic hace unos años en Bulls? No estamos preparados para despedir a Kroos. Nos ha dado, dice Mike Angulo, la clase que en su día nos dio Martín Vázquez, Redondo, Zidane, clase y elegancia en lo futbolístico y en lo personal. Toni Kroos va a ser leyenda. Descomunal. Hola, José, ¿qué tal? Ya no te llamo Rosa Garrido, ya Rosa Garrido no, es José. ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Ahí te dejo el enlace, Quique, pásame ese enlace. Vamos, ese enlace, David. Pero bueno, que lo de la pelea, bueno, no ha sido una pelea, en realidad la pelea es cuando pelean dos. Es que no ha habido pelea, ha habido un puñetazo y lo ha reventado. No, es que estaba leyendo una cosa, es que veo por cosas Twitter muy hardcore, tíos. Perdonad que me evada, que me pierda. De acuerdo. A ver.
este año le podemos mojar la oreja al Barcelona, por lo menos una victoria. Sí, sí, por ahí sí lo veo. Porque el Madrid ha crecido y el Barça ha empeorado un poco. Y entonces creo que las líneas se han acercado. El Barça con la lesión clave de Alexia Putellas, entre otras. Bueno, a ver, este 11 es, joder, claro, es que es medio, son 8 jugadoras del Real Madrid, es medio, más que medio Real Madrid. Misa, Ivana, Rocío, Olga Carmona, Teresa Valleira, Claudia Zornoza, Tenea y Esther. Me parece una exageración, tío. Esto me parece tremendo. Espero que Vilda no la reviente. Porque no me quiero encontrar con media selección española del Madrid lesionada. Para que luego vuelvan reventadas. Es que, de verdad, menudo circo que es la selección, macho. Menudo circo. Rafael dice, ¿no sería más normal que Kroos se fuera un año después que Modric? Pues no lo sé. Depende de lo que tengan ellos en mente, Rafael. No sé lo que sería más normal, tío. Te entiendo lo que quieres decir. ¿Crees que el Madrid y su afición estemos preparados, dice Roberto Given, para usar más cantera sabiendo lo que esto puede implicar? No. Olvidaos de la cantera, chicos. Olvidaos simplemente seguir a la cantera con Raúl, con Arbeloa, lo que estén jugando y ya el futuro veremos. A día de hoy, la cantera no, para Ancelotti no cuenta. Mi apuesta para el 23 fuera serían Asensio, Mariano, Ceballos, Odriozola y Vallejo, Bellingham, Vini, Tobias, Iker Bravo, Rafa Marina, Rivas y Miguel Gutiérrez. Mucho joven ahí, ¿eh? Yo creo que va a venir alguien con experiencia. De todos los que marcas ahí, alguien con experiencia vendría. Yo creo que a Benzema le ha dado descanso para que llegue descansado al Clásico. Ancelotti ha mirado a los ojos a Benzema y le ha dicho, tú descansa contra el Getafe y afrontas el Clásico con fuerza. Bueno, ojalá que sí. Pues ayer Caroline Weir jugó 120 minutos y le queda un partido. Bueno, pero es que estos son oficiales para ir al Mundial, lo cual para Escocia es una cosa descomunal. Descomunal. Una buena selección, pero ni mucho menos top del viejo continente. Entonces, claro, Caroline Weir quiere hacer historia, como Bale en su momento con Gales, cosas de estas, ¿no? De países pequeños. Todas las del Madrid titulares, Antonio, pues son 8 titulares. No sé si son todas. Todas no, porque Lucía Rodríguez no está de titular. Lucía Rodríguez está en el banquillo, ¿no? ¿Qué series estás viendo ahora? Me pregunta Mike. Pues yo ahora lo que estoy viendo es La Casa del Dragón. Y estaba revisionando Vikings. Si alguien me quiere recomendar una serie... Una serie que esté guapa, ¿eh? No sé. A ver qué se os ocurre. Así de Netflix, HBO, Amazon, me da igual. Aquí tenemos de todo. Mateo Nascimento, por características de juego, es el relevo natural de Carino. Ojo. Claro, Ana Paula está con su novela en portugués, que lleva ahí 3 meses viéndola. Pronóstico para mañana. 0-1. Gana el Real Madrid 0-1 mañana. Si este año es el último de Carleto, ¿quién te gustaría que fuera el recambio? Raúl está aguantando para coger el cargo. Creo que Raúl no va a ser. Creo que el recambio va a ser Xavi Alonso. Faltan Lucía y Maite. Y Maite Oroz, es verdad. Están de suplentes. Gracias, María, por la aportación. Suits, la he visto, pero me cansó un poco Cal. O sea, es muy buena serie. Es muy buena serie. Me recuerda un poco, en su momento, a Boston Legal, que era muy buena serie. Y por cierto, esa me gustaría verla. Si alguien sabe dónde se puede ver Boston Legal, o sea, se lo agradezco muchísimo, tío. Pero que se pueda ver de verdad. O sea, en alguna plataforma tipo HBO, tipo Amazon o algo de esto. No que se vea por ahí pirata en un enlace que puede tener virus y estas cosas, ¿vale? O sea, algo serio. Rafael, un entrenador del futuro que me gusta es Iraola. Iraola es muy buen entrenador, pero yo creo que es un entrenador para un perfil de equipo así. Para el Real Madrid necesitas experiencia Real Madrid, conocer la casa, el peso de la camiseta o haber entrenado grandes clubes a nivel mundial. Creo que lo que tienen en común desde Mourinho hasta Del Bosque, pasando por Zidane, por ahora Ancelotti, todo esto, o sea, es que o bien son entrenadores con un currículum brutal, como es Ancelotti, Mourinho, o gente que conoce muy bien la casa. Caso de Zidane, Solari, Del Bosque. O sea, creo que los entrenadores intermedios
que no han tenido equipos top llevados, como ha sido Lopetegui, Queiroz, al final no han funcionado. Por lo que sea. Necesitamos entrenadores o con una gran experiencia en grandes clubs, fuera del Madrid, o gente de la casa, que conozca la casa, que sean respetados y que tengan una idea de lo que es el Real Madrid y se les respete. Benzema, Petó y Haaland no tenía sitio, menudo iluminado alguno. La realidad es que toda la pasta está metida en el nuevo estadio y se piensa que la gente es tonta. Bueno, Rubens, esto creo que Edu te lo puede explicar mejor. El Madrid de momento no ha pagado nada del estadio. De momento. Creo que empieza a pagarlo el año que viene. ¿Vale? Pero vamos, que yo esto no tengo información. Pero los expertos como Edu, de Fanáticos Real Madrid, pregúntale que te lo puede explicar. Oye, luego si tú le quieres creer o no, yo a Edu le creo. ¿Has visto Stranger Things? No, pero podría estar guapa, ¿verdad? ¿Cómo es la serie? Stranger Things, yo veo que hay monstruos, cosas, claro, cosas raras, ¿no? Stranger Things, claro. Arbeloa, bueno, Arbeloa yo lo adoro como futbolista cumplidor del Real Madrid. Me gustaba, con sus limitaciones de calidad, me gustaba, para un rol secundario en el equipo, y creo que representa claramente los valores del Real Madrid, como Xabi Alonso, como Zidane, como Solari, son gente que representan claramente lo que es valor Real Madrid. O sea que siempre pueden ser una alternativa. Aunque si está por ahí Fernando Lainez te dirá que no porque ha sido defensa, y deben ser los entrenadores siempre de eminencia ofensiva. Es decir, como Zidane, Ancelotti, que han sido jugadores ofensivos. Digo, Solari ayudará al Madrid FEN a seguir creciendo. Bueno, yo creo que Solari al Madrid FEN lo va a ayudar poco. Lo que va a ayudar realmente al Madrid femenino son tres cosas. Una, Don Juni Calafat. Dos, el aumento presupuestario fijado para 2023. Y tres, el trabajo buenísimo que está haciendo Alberto Toril y la profesionalización del staff médico que hay de por medio. Eso es lo que va a hacer mejorar al Real Madrid femenino, no Solari. Pero bueno, en mi opinión, El estadio se pagó en la temporada 23-24, lo dijo Florentino en la asamblea. Es que yo, de verdad, hay que tener cuidado a veces, chicos. Lo del estadio es aparte, es un préstamo a largo plazo y se empieza a pagar cuando el estadio esté en funcionamiento. Lo está diciendo Aymanú Meléndez. ¿Por qué saltas mi comentario? ¿Qué comentario? Pero si no has hecho ningún comentario, ¿no? ¿Y tú por qué haces esa pregunta, entonces? Sobre todo, ¿por qué me hablas mal? ¿Por qué no me hablas bien? ¿Sabes? Porque yo leo todo lo que puedo. Tú háblame bien, dices, oye, perdona, ¿podrías leer mi comentario, tal? Y yo entonces, pues lo leo, ¿sabes? A mí me gusta que me hablen bien, no como un perro, ¿sabes? Me gusta que me hablen bien. ¿Ves capaz a Florentino de traerse una Super Bowl aquí a Madrid? Sí, porque con Legends de por medio, que obviamente trabaja mucho con el mercado norteamericano, que es, parece ser, oye, Legends es una empresa de Sixth Street, parece que es importante, es una de las explotadoras de deportes más importantes del mundo, no lo digo yo, lo dice medios específicos de empresa internacional, pues puede ser que la Super Bowl tenga chances, porque esta gente ha trabajado con el mercado de Estados Unidos. Boston Legal están en Disney. Joder, no me jodas, ¿sí? Yo la quiero ver. ¿Alguien me lo puede confirmar lo de Boston Legal? Hablando de off topic. Sí, está en Disney Plus. Guau, chavales, yo voy a ver hoy. Bueno, hoy no, porque voy a jugar a Battlefield, creo, pero vamos. Si no, otro día. Me veo. Qué bueno. Muchas gracias, tío, David. Eres un crack. Gol de Brasil ante Noruega, de fútbol femenino, 0-1. Ah, está ahí Kathleen, ¿no? Kathleen está convocada. ¡Viva Brasil! Dice David. ¿Qué otros eventos consideras? ¿Qué otros eventos consideras llegarán al nuevo SB? ¿Al Santiago Bernabéu? Pues muchos van a llegar. Muchos van a llegar. Van a llegar, yo creo que tenis puede llegar fútbol americano con NFL, pueden llegar muchas cosas. Mira, chaval, tú eres tonto y es que ya está, no das para más. Chico, que no has hecho ningún comentario. Si no sabes comentar, no es mi culpa. Lo siento mucho, pero en este canal gente así de boba no vamos a tener, ¿vale? Los demás sois unos cracks, pero ese imbécil a tu casa. Boston Legal Disney Plus en México no está. Joder, qué pena, tío. Pues es muy buena serie. Bueno, pues aquí se acaba el directo de Kike y de Mike. Si es que yo salto rápido. Aquí hay gente que se piensa que por ser creadores de contenido tenemos que aguantar
Falta de respeto, mala educación, malas respuestas. Que no, que no, que no. Que la vida no funciona así. No, es que tú como haces eso tienes y te jodes. No, que no, repito, señores, no. Aquí se crea una comunidad sana. De madridistas o no madridistas. Pero aquí, esto es como una discoteca. Derecho de admisión. Es lo que hay. A quien le guste, fenomenal. A quien no, lo siento. Oye, pero es lo que hay. Yo no tolero ese tipo de cosas contra mí. Ya está. Catherine Sousa está titular, dice David, qué bueno. Dice Antonio, me imagino un Brasil-España de fútbol femenino, batalla entre Quique y Ana Paula. Bueno, te digo, Antonio, tío, que yo en el Mundial voy a ir con Brasil. Ya os lo avanzo. Por si alguno salta, que oye, por supuesto, dirá, oye, pues yo no lo entiendo. Perfecto, lo respeto. Yo voy a ir con Brasil. Que además están Vinicius, Rodrigo, Militao. O sea, tengo motivos muchos. Y encima mi pareja, mi mujer, va a estar con Brasil a tope. A ver, el relato anti es que lo del estadio ha dejado al Madrid sin dinero y por eso no fichan. Pero si es que eso no es así, si el Madrid sí que ha querido fichar a Mbappé, por ejemplo. Pero si Mbappé no ha querido venir, el Madrid dice, no voy a gastar esos 200 millones por otros jugadores. ¿Estaremos o no de acuerdo? Pero además es que la gente sabe que el Madrid tiene dinero. Vamos a ver. Yo os comento, las cuentas públicas que presenta el Real Madrid en la Asamblea y en la Liga son públicas. Hay auditorías. ¿De acuerdo? Entonces, el Madrid tiene en tesorería ahora mismo 420 millones de euros, creo. O sea, tiene dinero. Pero tiene dinero porque ha sido responsable, no como otros. Totalmente de acuerdo, Quique. No entiendo que gana la gente faltando al respeto. Pero es que además no ha comentado nada. Si es que no ha hecho ningún comentario. Lo ha hecho por joder. Ese es el típico que viene de otros canales a joder. O que no tiene vida. Es así, ya os lo digo. Es así. Por cierto, chicos, importante. Tenemos una meta en el canal de YouTube. En Twitch tenemos otra meta totalmente diferente. Pero aquí queremos llegar... queremos llegar a los 20.000 suscriptores. 20.000 suscriptores queremos llegar antes de 1 de enero. Que yo creo que llegaremos. Yo creo que vamos a llegar. Pero, importante, si no estás suscrito al canal, suscríbete. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, joder, tío, ayudas. Y si te suscribes aquí, no tienes por qué pagar nada. Simplemente apoyas el canal. Le haces crecer. Nos quedan 100. Somos 18.999. Nos quedan 100 suscriptores para llegar a los 20.000. 101. Bien, vamos bien. A ver, ¿qué pasa, Dil, tío? ¿Cómo estás? Díselo bien claro, Quique. No, ese ya se lo he dicho todo claro, no hay más que decir. Rafael. Ah, buenas tardes, José Cholvi. Perdón, tío. ¿Ves? ¿Ves cómo se me olvida leeros alguno a veces? Pero, hombre, yo no lo hago aposta. Si llegamos a los 20.000 suscriptores, invitas a cenar, compi. Hombre, está complicado. Sois unos pocos. Pero algo haremos, ¿eh? Algo haremos. Y bueno, ya os he dicho que en Twitch vamos a hacer un sorteo de aquí a unas semanas. Vamos a hacer sorteo para suscriptores y seguidores del canal de Twitch, ¿vale? Otra serie buena es The Voice. The Voice es que ya la he visto. Rafael dice, en una publicación de esta semana se decía que Haaland está casi en el 1.000.000 de euros semanales. Creo que es una cifra inasumible ni ahora ni en el futuro. Haaland creo que cobra 51 millones de euros brutos, es decir, unos 23 netos en el City. Creo. ¿Mucho o poco? Yo os voy a decir una frase muy típica de los comerciales. Las cosas no son caras o baratas, son rentables o no rentables. Mariano por 18 millones de euros o 20, no sé, no me acuerdo cuánto valió, creo que fueron unos 20 millones. Le ha salido carísimo al Madrid. Cristiano Ronaldo fueron 96 millones, creo, ¿no? 96 millones. Y ha salido barato. Bale, 100 millones, barato. Benzema, 36 millones, barato. Casemiro, 6 millones, barato. Jovic, 60 millones, carísimo. Entonces depende. Quitando Boston Legal, la serie de tu vida es... Juego de Tronos. Juego de Tronos. Peaky Blinders, Juego de Tronos. Me parecen las dos mejores series. Junto, por supuesto, que me marcó mucho Lost. Aunque el final me dejó ahí, pero me parece preciosa. Muy bonita. Y muy, muy llamativa. Después de Benzema, ¿quién ves como titular delantero? Rodrigo.
Mariano no. Quique, en la tele de atrás estaría bien una imagen icónica del Madrid. Ah, mira, cada día el Santiago Bernabéu. Pero el tema de derechos ahí no puede haber algún problema, no creo, ¿no? O sea, en vez de poneros mi canal... A ver, claro, yo... No, me parece buena idea, Rafael, lo que dices, ¿eh? Claro, yo os pongo aquí mi canal. Lo que sale cuando veis los vídeos y tal. Y queda guapo. Pero lo que tú dices también puede quedar bien, ¿eh? Puede quedar bien. Cristiano fue un negociazo hablando... Sí, Cristiano fue un negociazo hablando económicamente y deportivamente. Hasta se vendió por más de lo que se compró, amortizadísimo. A mí me marcó mucho también los... Ah, los Serrano... Madre mía. Joder, Mike. Uf. Mike, eres un cachondo, tío. Lost Serrano, ¿eh? Esa ni el primo de Arévalo, tío. Qué grande. Grande, Mike, grande. ¿Qué le ha pasado a Courtois, el portero del Madrid? Tiene un problema de inflamación cerca de la cadera. Requiere reposo. Peaky Blinders y Lost, dos seriazas. De Lost me acuerdo que me levanté temprano para verlo en inglés el capítulo final y fue un uff. Sí, fue un uff. Un poco de todo. Fue triste, porque fue muy, muy triste el final. Pero bueno, lo de Solari es un acierto total. Sí, madridista y hombre de club, que no compadrea con la prensa. Solari tuvo mala suerte porque... A ver, buena y mala suerte. Entrenar al Madrid nunca debería ser mala suerte. Es de perogrullo. Pero vaya, es verdad que se encontró un equipo año 1.0, época post Cristiano Ronaldo. Fichamos lo que fichamos. Teníamos el equipo que teníamos. Tuvimos jugadores como Bale y Asensio que hicieron una temporada muy, muy mediocre. Y Vinicius tuvo que asumir un rol que todavía no le correspondía. Se apostó por Valverde. Se tuvo que apostar por Reguilón porque Marcelo estaba en modo exjugador. En fin, fue una temporada complicada para el Real Madrid. Esto que estáis viendo es Ana Paula haciendo cosas con su móvil a unos 3 metros de distancia, más o menos. Azucena Santos se descojona de Mike, que es un fenómeno. Carlos Reda, Serión Dahmer cuesta que guste, pero es muy buena. Dahmer cuesta, no sé qué es eso. Carlos, no lo sé. En el clásico con Benzema y Courtois a medio gas, da mal rollo. Bueno, un poco así a vista de pájaro, sí. ¡Ole! Ahí mira la vista del... Bueno. El nuevo Bernabéu, chavales, Rafael, ¿te gusta, Mirar, es que somos la leche, tío. Oye, nos ponéis ideas y oye, algunas aplicamos. No todas, pero algunas sí, Algunas sí. Me dijisteis, Quique, haz más vídeos de cantera. Tenéis más vídeos de cantera del Real Madrid. Quique, pon el Bernabéu en el set. Pues el Bernabéu está ahí puesto. Es que es brutal, chicos, es brutal. Buen fin de José. Disfruta del fin de semana, hombre. ¿Algún pronóstico para el Getafe Madrid? 0-1. Partido de ganar y ya. Y luego en Varsovia jugaremos bien y luego el clásico. Una serie de Netflix de un asesino en serie. Ah, muy bien, Carlos, muy bien. Gracias por la recomendación, tío. Qué hermoso estadio, dice Roberto Given. Así está guapísimo. Pues lo vamos a dejar así, ¿no? A ver, yo tiré de corporativismo porque al final es nuestro canal, Madridismo al Día. No es mi canal, sino nuestro canal. Que si no, Ana Paula, cuidadito, que se me mosquea. Y con razón. Ana Paula, la mejor. Muy chula el fondo del Bernabéu. Hola, Ana Paula, es una fenómena. Luis Ernesto Grimaldi Mendoza. Lo que condenó a Solari fue el hecho de perder en una semana las 3 competiciones principales. Champions League, Copa del Rey. También era la era post-Cristiano. Zizou coincidió en un mal momento. Estoy muy de acuerdo, Luis. Muy bien analizado por Luis Ernesto, que creo que es la primera vez que comentas en el canal, creo. Bienvenido. Oye, os estáis suscribiendo todos, ¿no? Porfi, suscribiros. Más que nada porque tenemos que llegar a esa meta de los 20.000. A ver si llegamos antes de finalizar el año. Quique, vamos a sufrir mucho con el Getafe. No va a ser fácil. Marcos Velázquez nos dice: hay que ganar 5-0 al Barça. Hay que hacerle los goles que no le hicimos achatar. A ver, a mí al Barcelona me vale con ganarle. Y a mí lo de los 5, 6, 4 goles, bien, mola. Pero lo que mola es ganar los títulos, de verdad. Dahmer es una historia verdadera, sería duro de ver. Joder. Ana Paula ya tiene conocimiento. Mi cuello me duele ya. Y el hombro. Y todo. Estoy hecho una caca. Parece una estrella caída
El estadio, qué bonito, está precioso, la verdad. Está muy lindo. Esa maqueta mola. O sea, maqueta. Es que es una maqueta de lo que va a ser el estadio. Foto, origen maqueta. Quique, ¿puede ser Haaland en otro caso Mbappé? No lo sé. Yo no lo veo muy viable. Me puedo equivocar, ojalá me equivoque. Por supuesto, obviamente. El Getafe sigue dando palos o se han relajado. Lo digo más que nada por Vinicius. Es un equipo duro el Getafe. La filosofía siempre de Quique Sánchez Flores son equipos duros, correosos, físicos, pegar duro y jugar fuerte. Bueno, pues a lo mejor mañana hago un vídeo de Messi, tío. Gerard Romero, que información del Barcelona tiene directa con Joan Laporta, ya os lo digo. A poco que uno tenga luces lo sabe. A poco que le siga a este hombre. Mario Luni me acaba de pasar que ha dicho Gerard Romero que los que no quieren a Messi en el Barça que se vayan mentalizando. Uf. Dice Orlando Ortiz, nave. Francisco Jesús García, grande Quique. Mike Angulo Atenea ¿hasta qué año tiene contrato? 2023, ¿no? Creo que le queda un año. Yo diría que le queda un año, ¿no? Hay que renovarla. David, no sé si estás por ahí. Es que los contratos de las féminas no son tan claros. Rubén, si tendría una charla contigo cara a cara de convencia de que no es buen gesto bailar en un campo de fútbol. ¿Has visto la imagen de Puyol separando a Alves y Thiago cuando se pusieron a bailar? Vamos a ver, ese partido el Barcelona iba ganando por goleada. Goleada. Creo que el hecho de bailar es un acto de celebración individual, que hay que tomársela como tal. Creo que hay gestos muchísimo peores, y no me vas a convencer de lo contrario, Rubens. Te agradezco un montón que quieras tener una conversación de este tipo, pero yo he aprendido en la vida una cosa. Hay momentos en los cuales las personas piensan de una manera y no hay que convencerlas de nada. No somos ni mejores ni peores por intentar convencer al de enfrente de algo. Lo que hay que hacer es respetar su postura, su opinión, y ya está. Yo apoyo los bailes en el fútbol. Lo que condeno y ataco son las entradas duras, los cerdos, los guarros, los que juegan de manera grosa. Eso es lo que yo condeno. Los bailes. A mí de Neymar no me molestaban sus bailes. Lo que me molestaba de Neymar es su teatralización del juego. Eso es lo que me molesta. O la gente dura que va a romper piernas. Eso es lo que hay que condenar. No la gente que bailar. El show, el baile, es parte del espectáculo. El fútbol tiene que ser espectáculo. Kike, ¿has pensado en hacer directos post partido? Sí. Sí, lo he pensado. Lo que pasa es que a veces terminan muy tarde los partidos, hago post partido para el canal, pero ya Ana Paula y yo hemos mirado una fórmula que vamos a intentar llevar a cabo el sábado, a ver si somos capaces. El baile, la celebración de un gol. Yo digo lo mismo, ¿por qué el baile debe de molestar y un pase de toreo entonces no molesta? ¿Por qué? Hay gente que a lo mejor le ofende la tauromaquia, hay gente que le ofende el baile, pero hay que dejar que el individuo explore la celebración de manera, insisto, dentro del contexto del show. Gracias, Rubens. Atenea es una crack, incisiva durante todo el partido, espíritu madridista. Ahora mismo es la gran estrella del Real Madrid, junto a Caroline Weir, sin lugar a dudas. Nos dice Roberto Given, pienso que Vinicius anda más enfocado últimamente en lo de los bailes y lo que conlleva que en hacer eso que mejor hace, jugar. Yo no creo que esté centrado en los bailes, está centrado en protestar a veces demasiado. Pero contra el Shakhtar Donetsk no, ¿eh? Contra el Shakhtar se dedicó a jugar. Yo creo que le han dado un toque. Y tampoco había que ser ciego, había gente que se cegaba. O sea, Vinicius hace cosas bien y mal. Pero lo que hace mal hay que corregirlo, que tiene 21 años. 22, 21, ¿no? 21 creo que tiene. En fin, somos jóvenes, a veces nos equivocamos, unos más que otros. De juventud me refiero, yo no soy tan joven. Y dentro de unos días menos joven, en 3 días va a ser más viejo. Bailar no es malo, lo malo es chulearse cuando vas ganando por mucho, correcto. Los bailes forman parte de la esencia del jugador. Hola, Juliet Cecilia Trujillo. Hola, ¿qué tal? Juliet Cecilia Trujillo, quedas saludada. Muchísimas gracias por entrar en este directo. A mí lo que peor me sentó del baile del Barcelona, que fue cuando el Rayo Vallecano iba perdiendo 0-8.
0,8. He visto... Es que la entrevista es muy tocha, es muy larga, un poco pesada, la entrevista de Pepe Herrero con Iñaki. Pero tienen un muy buen contenido. Pepe es un fenómeno. Ya sabéis que yo he trabajado con él en Es Radio, en las tertulias con Juanma Rodríguez, y es un auténtico crack. Tío majísimo, tío cercano, un tío muy interesante para hablar con él de fútbol en las tertulias. Y de lo que no son tertulias de fútbol también. Muchas felicidades anticipadas, Quique, que cumplas muchos más. Pues ojalá, porque toca decir que este año ha sido un año difícil. Ha sido el año más difícil de mi vida. Y bueno, pues está muy bien cumplir años, ¿no? Está muy bien. La teoría de Tebas no es fútbol, es la liga. Puede montar un circo que le crecen los enanos. ¿Tienes información del delantero del PSV, un tal Gakpo? Dicen que viene fuerte. No. Yo sé que es un jugador que marca muchísimos goles, rematador, pero no tengo más información. Sí, me dedicaré a lo mejor... Haré algo de scouting, preguntaré, haré preguntas, pero... de gente que sabe de fútbol más que yo. Y ya está. ¿Crees que el Madrid vio tan fácil golear al Shakhtar que se confió bastante? Yo no creo que se confió. Yo creo que falló ocasiones y punto. Fútbol fallas ocasiones. No sé, es fútbol, chicos. Es que no hay que darle más vueltas. En fin, chavales, pues nada. Ha estado muy bien el directo de hoy. Me habéis acompañado bastante gente. Y sois unos fenómenos. Tú sí que eres genial, Mike. Eres un auténtico crack. Lo que podríamos hacer es poner el Telegram, Ana. Pon el Telegram para los chicos si quieren meterse en el Telegram de Madridismo al Día. Telegram público, evidentemente, gratis. Yo siempre lo digo esto, Telegram es gratis. La gente habla, conversa del Real Madrid, de lo que sea. Y oye, con respeto y educación, todo es bueno, ¿no? Y luego, pues eso, lo que os estaba diciendo, que muchísimas gracias por el apoyo de los que estáis ahí al otro lado y hacéis más amables estos directos. Con buen rollo, sí señor, Mike. Ahí tenéis el Telegram. Os ha puesto Ana Paula el enlace de Telegram. Si queréis entrar, podéis entrar siendo madridistas o no, hablando con respeto, con educación, exponiendo vuestra opinión, sin generar malos rollos. Es lo único que os pido si entráis al grupo de Telegram, ¿vale? Es lo único que os pido. Volvemos el lunes en directo. No. Ah, el lunes yo estoy con Santiago, perdón, el lunes no vuelvo. El lunes no vuelvo, vuelvo el martes, pero lo que a lo mejor sí puede que pase es que el sábado, tras el partido ante el Getafe, haya un postpartido en el cual, mientras Ana Paula cuelga el vídeo del post, yo estoy en directo con vosotros, ¿vale? Porque Ana Paula y yo lo hemos comentado, lo de Francisco Jesús García, que puede ser interesante que esté con los chicos de ahí comentando el postpartido, esperemos, de la victoria del Real Madrid. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo directo y como siempre cerramos con un... ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao! Y más contenido en los próximos días, siempre contenido. Chao.